¿Me creerías si te digo que el mundo fue solamente África y Australia y todo lo demás está bajo el océano? Y que luego se sumó la India para formar el único continente sobre el agua. Prepárate. Pero eso no es todo. Ahora imagina por un momento un bombardeo continuo desde el cielo, desde las estrellas, cayendo rocas gigantescas, asteroides y cometas incandescentes sobre el planeta sin nada que lo detenga, explotando contra los suelos, dejando cráteres gigantescos, del tamaño de ciudades. Imagina que lo hacen durante un mes. Insoportable, ¿verdad? Ahora imagina que lo hacen durante un año. ¿Quedaría algo en pie? ¿Y si cayeran durante 1.000 millones de años sin parar? Hoy recorreremos desde el final del bombardeo tardío que posibilitó que emergiera desde las profundidades las primeras bases terrestres donde todo sucedería. Recorreremos las primeras formas y primeros continentes, la investigación de la ciencia que no se detiene buscando los orígenes de nuestro pasado. Bienvenidos al Eón Arcaico. Bienvenidos a un nuevo viaje hacia los primeros continentes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes en el tiempo. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El nacimiento de un sistema solar y Baalbará, el primer supercontinente. Todo empezó hace 4.600 millones de años durante el Eón Adeico, cuando una gigantesca nube de gas y polvo colapsó debido a su propia gravedad. Esto dio lugar a nuestra estrella, el Sol, y un disco a su alrededor del que surgirían los planetas, entre ellos la Tierra. En sus primeros días, nuestro planeta era una esfera caliente de roca líquida, bombardeada por meteoritos. En medio de este caos, nuestro planeta colisionó con otro llamado Theia, y se desprendieron pedazos de ambos que se fusionaron y comenzaron a orbitar alrededor de la Tierra, formando su satélite natural, la Luna. El bombardeo de meteoritos inicial se prolongó entre 200 y 2.000 millones de años. Al finalizar, la Tierra pudo comenzar a enfriarse. Su superficie se solidificó y las erupciones volcánicas liberaron enormes cantidades de vapor de agua que formaron los primeros océanos. Sin embargo, algo increíble ocurrió bajo esas aguas primitivas. Las placas tectónicas comenzaron a moverse. Transcurría la era arcaica tardía, hace 3.600 millones de años, y a partir de la unión de placas tectónicas, entre ellas la placa de Kaapbaal, actual Sudáfrica, y la placa de Pilbara, actual Australia, se formó el primer supercontinente conocido, Baalbará, donde el nombre Baalbará resulta de unir las últimas 4 letras de ambos nombres, Kaapbaal y Pilbara. Curioso, ¿verdad? Capítulo 2. Baalbará, el primer supercontinente. Baalbará, considerado el primer supercontinente, surgió hace unos 3.300 millones de años. Aunque no era como los continentes que conocemos hoy, era una gigantesca masa de tierra emergida que se destacaba en un planeta cubierto por océanos oscuros, sin oxígeno en la atmósfera y bajo un cielo anaranjado. La Tierra aún era un mundo extraño y hostil. Imaginemos un mundo donde no hay praderas verdes, ni aves volando, ni siquiera peces en los mares. El planeta Tierra era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy. Era un mundo de extremos, volcanes en erupción, cielos llenos de gases tóxicos y una superficie dominada por el calor y la roca fundida. En medio de ese caos primitivo, nació Baalbará, considerado el primer supercontinente de la historia terrestre. No había oxígeno, pero seguro que el olor a azufre te despejaba las fosas nasales. ¿Qué era Baalbará? Baalbará no era un supercontinente como lo sería luego Pangea, con montañas y bosques que podías imaginar en un atlas. En realidad era una agrupación de masas de tierra formadas por placas tectónicas, fragmentos de corteza continental extremadamente antiguos y estables. Su tamaño era un poco menor a Australia. Te preguntarás, ¿y cómo sabemos que realmente existió, dado la antigüedad extrema del mismo? Los científicos han encontrado pruebas de su existencia a través del estudio de rocas antiguas. Una de las herramientas más fascinantes que utilizan es el paleomagnetismo, que registra los campos magnéticos terrestres en minerales formados hace miles de millones de años. Además, los zirconios, unos pequeños pero resistentes minerales, han proporcionado dataciones, información que corroboran la edad de estas formaciones.
Básicamente, las rocas dejaron su ubicación marcada desde la prehistoria, como si fueran el GPS más antiguo del mundo. Aunque no podíamos respirar en este mundo, algo más diminuto y resistente ya estaba haciendo historia: las cianobacterias. Estas pequeñas criaturas unicelulares fueron las primeras en realizar fotosíntesis, liberando oxígeno como subproducto. Aunque este oxígeno tardó millones de años en acumularse en la atmósfera, marcó el inicio de una revolución que cambiaría la vida en el planeta. Imagina que Baalbará era como una isla flotante gigante, rodeada de vastos mares. Estos mares no eran azules y cristalinos como los de hoy, sino turbios y repletos de metales disueltos. El calor interno de la Tierra provocaba constantes movimientos tectónicos, lo que significaba que la estabilidad de este supercontinente era más bien relativa. Tras millones de años de existencia, Baalbará comenzó a fragmentarse, dando paso a una nueva era geológica y a otro supercontinente, Ur. Capítulo 3. Ur, el continente perdido. Cuando Baalbará se disolvió, la Tierra no quedó desprovista de masas continentales. Surgió Ur, un protocontinente que se formó hace aproximadamente 3.000 millones de años, durante el Eón Arcaico. Si Baalbará fue el pionero, Ur fue el siguiente paso en la evolución de la corteza terrestre. Se diferenció de Baalbará porque no era solo un conglomerado de placas. En este período, los procesos tectónicos comenzaron a ser más organizados. Esto significó que la corteza continental empezaba a adquirir mayor espesor y estabilidad. De hecho, algunos científicos consideran a Ur como el primer continente verdadero. Durante la existencia de Ur, las cianobacterias surgieron haciendo de las suyas. Su fotosíntesis masiva comenzó a liberar cantidades significativas de oxígeno a la atmósfera. Este fenómeno, conocido como el Gran Evento de Oxidación, transformó radicalmente el planeta. Poco a poco, desde las profundidades del océano que rodeaba Ur, se producía el oxígeno que invadiría el planeta, permitiendo luego la vida de numerosas especies, entre las que nos encontraremos los humanos un tiempo más tarde. Pero vayamos poco a poco y pensar que todo empezó con unas bacterias trabajando horas extras. Ur sumaba placas a su antecesor Baalbará. Además de contener las placas de Khambhal y de Pilbara, ampliaba regiones de la actual África, Australia y sumaba la actual India. ¿Imaginas si el mundo solo fuera África, Australia y la India? Tal vez, además de las vacas, los canguros y los elefantes, serían sagrados. Es solo una humorada, desde el respeto, claro. Las placas tectónicas que se sumaron fueron las de Zimbabue, la de Madagascar, 4 placas de la actual India y el cratón de Gilgam, que pertenece también a la actual Australia. Mientras Baalbará duró aproximadamente 400 millones de años, Ur existió aproximadamente 2.800 millones de años, por lo que se convierte en el continente que más tiempo duró en el planeta. ¿Te imaginas cuántas historias tendría si pudiera hablar? Su tamaño aproximado podría haber estado entre 2 y 6 millones de kilómetros cuadrados, significativamente menor que el de Australia actual. Su forma habría sido irregular y fragmentada, y posiblemente alargada. Durante este periodo, comenzaron a formarse los primeros minerales oxidados, como el hierro bandado, que hoy son una de las principales fuentes de hierro en la minería. Ahora, cuando escuches sobre Australia y sur de África, recuerda que fueron la primera parte de la Tierra que estuvo sobre la superficie de los océanos, y lo siguió la India. Si intentaras acampar en Ur, te enfrentarías a un clima extremo, con temperaturas sofocantes por encima de 30 grados centígrados, y una atmósfera cargada de dióxido de carbono y metano, sin oxígeno para respirar. Las lluvias serían ácidas, capaces de corroer herramientas y quemar la piel, por lo que necesitarías un traje sellado con oxígeno propio y un refugio resistente. Ur no sería el destino ideal para relajarte, pero sería una aventura épica. Otra curiosidad de la época es que la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, a unos 200.000 kilómetros, casi un 50% más cerca que hoy. Esto provocaba mareas extremas, con olas gigantes que transformaban constantemente las costas. Habría eclipses tan espectaculares que dejarían a todos boquiabiertos. Los días eran más cortos, durando entre 14 y 18 horas, ya que la Tierra giraba más rápido.
El paisaje de Ur estaba formado por rocas, como montañas bajas, mesetas y planicies volcánicas activas. Sus ríos eran jóvenes, cortos y rápidos. En las costas, los mares poco profundos, teñidos de tonos verdosos o rojizos por el hierro disuelto, albergaban estramatolitos, estructuras creadas por cianobacterias que comenzaban a liberar oxígeno al planeta. Era un mundo donde la vida apenas daba sus primeros pasos, confinada al océano, pero ya dejando su huella en la historia de la Tierra. El océano que rodeaba Balbara y Ur aún no tenía nombre. Hoy suele llamárselo océano arcaico o simplemente protocéano. Pero, ¿y si pudiéramos bautizarlo nosotros? ¿Cómo lo llamarías? Déjanos tu propuesta en los comentarios. Capítulo 4. Kenorland, un gigante geológico. A medida que los cratones seguían con su eterna danza de unirse y separarse, el planeta fue experimentando cambios drásticos. Uno de los momentos más interesantes ocurrió durante la existencia de Kenorland, el supercontinente que, hace unos 2.7 millones de años, marcó un hito en la historia de la Tierra. Ur no desapareció por completo, más bien fue la base sobre la que se construyó Kenorland. Al sólido núcleo de África, Australia e India que formaban Ur, se le unieron nuevas piezas que emergieron del océano primitivo, Norteamérica y Escandinavia. Piensa en Kenorland como una versión ampliada de Ur, como si alguien hubiera decidido que el continente necesitaba una renovación total con más habitaciones. Esta integración dio lugar a un supercontinente masivo que abarcaba lo que hoy son partes de Canadá, Escandinavia, África, Australia y la India. Era un continente de contrastes. Mientras algunas regiones se cubrían de glaciares, otras eran verdaderos hornos áridos. Imagina, por ejemplo, que caminas por lo que hoy sería el norte de África y te enfrentas a una helada mortal. Pero si decides teletransportarte a Australia, el calor es tan sofocante que podrías cocinar un huevo en una roca volcánica. Los glaciares de Kenorland dejaron su huella en forma de tillitas, una especie de diario de viaje geológico que nos cuenta cómo el hielo avanzaba y retrocedía. Pero mientras el hielo hacía de las suyas, en otras partes, la atmósfera cargada de dióxido de carbono y metano hacía que el cielo fuera de un color entre anaranjado y marrón. No muy inspirador para un atardecer romántico, ¿verdad? Aunque Kenorland se fragmentó hace unos 2.5 mil millones de años, sus pedazos todavía están con nosotros. Estos cratones, como los de África, Canadá, Escandinavia y Australia, son como las piezas de un rompecabezas geológico que aún estamos tratando de armar. La placa superior, que hoy forma parte de Canadá, y el escudo báltico, que es la base de Escandinavia, son algunos de los supervivientes de Kenorland. Estos antiguos bloques de roca no solo son un testimonio de la historia terrestre, sino también las regiones más estables del planeta. Básicamente, si la Tierra fuera un edificio, estos serían los cimientos. Por si fuera poco, Kenorland también nos dejó algo invaluable: hierro bandado. Estas formaciones, que parecen las líneas de un dibujo minimalista, se formaron gracias al oxígeno que comenzaba a llenar los océanos. Son tan importantes que hoy en día constituyen una de las principales fuentes de hierro para la humanidad. Gracias, Kenorland, por tu legado en acero inoxidable. Kenorland también fue el escenario donde la vida empezó a dar sus primeros pasos hacia la complejidad. Durante esta época, algunos microorganismos se unieron para formar los primeros organismos multicelulares. ¿El motivo? Tal vez estaban cansados de vivir solos o, más probablemente, fue una estrategia para sobrevivir en un ambiente extremo. Y así llegamos al final de este épico viaje por el tiempo. Desde el caos incandescente de una tierra recién nacida hasta la aparición de Balbara, Ur y Kenorland. Hemos recorrido miles de millones de años de historia terrestre. Luego llegará el turno de Nena, el próximo supercontinente que emergerá sobre el pasado Kenorland. La historia no se detiene y los movimientos de placas tampoco. Pero antes de cerrar el telón, hagamos un balance y pensemos en lo que todo esto significa. Estos gigantescos rompecabezas terrestres no solo son fascinantes desde un punto de vista científico, sino que también nos recuerdan algo esencial. La Tierra siempre está en movimiento. Los continentes actuales, por estables que parezcan,
algún día volverán a unirse en una nueva configuración, tal vez en un futuro supercontinente al que algunos llaman Pangea Última. Baalbará, Ur y Kenorland aún se consideran supercontinentes hipotéticos, lo que significa que la ciencia sigue recopilando pruebas para confirmarlos. Sin embargo, Kenorland es el que cuenta con mayor consenso dentro de la comunidad científica. Para entender cómo funciona la construcción del conocimiento en geología, tomemos el caso de Baalbará. Los científicos aún debaten su existencia. Los defensores argumentan que los minerales hallados en Cap Baal, África, y Pilbara, Australia, muestran evidencias de 4 grandes impactos de meteoritos ocurridos hace entre 3.200 y 3.500 millones de años. Según esta teoría, los impactos prueban que estas tierras estaban en la superficie terrestre y formaban una única masa continental. Pero, ¿qué dicen quienes se oponen a esta idea? Te invito a averiguarlo y a compartirlo en los comentarios. Así lo debatimos juntos. Más allá de estas hipótesis, hay algo que no se puede negar. Caminamos sobre una corteza que lleva miles de millones de años evolucionando, separándose y chocando. ¿No te hace sentir pequeño y al mismo tiempo parte de algo enorme que nunca deja de moverse? Claro, la Tierra no tiene redes sociales para presumir sus cambios, pero si las tuviera, seguro su biografía diría: amante de los cambios, la tectónica y los cataclismos desde hace 4.500 millones de años. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió. Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te encantará. Hasta la próxima.